Extraordinario encuentro. El anciano que descubrió a Jesús pidiendo agua en un camino polvoriento. Don Carlos caminaba por el angosto camino polvoriento que llevaba a la iglesia del pueblo, sintiendo el peso de la soledad sobre sus hombros arrugados. Cada paso resonaba con el eco de recuerdos, una canción de añoranza que se convertía en un murmullo constante en su mente. Su vida de agricultor había sido una lucha constante, marcada por ciclos de siembra y cosecha que ya no vibraban en su interior. Sus hijos, en busca de promesas en la ciudad, y su esposa, perdida en el tiempo, lo habían dejado con un silencio abrumador. Sin embargo, el acto de caminar hacia la iglesia le ofrecía un leve consuelo, un refugio donde las sombras de la nostalgia se entrelazaban con la esperanza de un refugio en la fe. En medio de sus pensamientos, la imagen de un joven apareció ante él. Mateo, con sus 25 años, parecía perdido, su mirada reflejaba un abismo de desesperanza. Era un rostro que despertaba una pizca de profunda incomprensión en don Carlos, quien, pese a su propio corazón aletargado, sintió la necesidad de ofrecer ayuda. Sacó un vaso de agua de su canasta y, con un gesto amable, lo extendió hacia el joven. El simple acto provocó un destello de conexión, rompiendo la atmósfera gris que los envolvía. Sentados bajo la sombra de un árbol frondoso, el peso de las palabras de Mateo llenó el aire. Hablaba de su desasosiego, de un vacío que lo perseguía en cada rincón de su existencia. Un eco en el que don Carlos reconocía su propia tristeza. A medida que compartían sus vidas, las historias de sus familias se entrelazaron. Soy descendiente de un hombre que, según dicen, casi tuvo la misma historia que tú, murmuró Mateo. Esta revelación golpeó a don Carlos como un rayo, destellos de asombro invadieron su mente mientras en su interior se encendía una lucha silenciosa. ¿Acaso podría ser cierto? ¿La historia que había decidido olvidar traía consigo una juventud que discutía con sus rencores? El anciano se debatía entre las viejas heridas del pasado y la creciente conexión con Mateo. Recordaba las disputas familiares que causaron un desgarro en su vida. Las traiciones, los resentimientos, todo acechaba en su memoria como fantasmas indeseados. La angustia se convertía en un dolor punzante en su pecho. Tenía miedo de abrir la puerta a un nuevo lazo, a una nueva herida. Los ojos del joven reflejaban una luz que él había creído extinguida en su propio ser. Y sin embargo, cada palabra de Mateo lo acercaba más a la posibilidad de sanar, pero el viejo rencor no se desvanecía tan fácilmente. Justo en ese momento, un nombre olvidado resonó entre ellos. El eco de viejas enemistades se hizo presente, cargando el ambiente con tensión y una sombra oscura de angustia. ¿No sabes quién soy?, dijo Mateo, y las palabras resonaron en la mente de don Carlos como un martillo. La historia de la familia que había intentado cerrar al mundo, se abría nuevamente, amenazando con destruir el pequeño vínculo que estaban construyendo. ¿Cómo podría don Carlos aceptar a Mateo cuando sus propios recuerdos lo mantenían prisionero de una vida llena de dudas y resentimientos? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Don Carlos sentía cómo el tiempo se desvanecía, su mente giraba en espiral entre el miedo a sufrir una vez más y la esperanza de recuperar lo que había perdido. Las sombras del pasado danzaban en su conciencia, mientras una parte de él deseaba gritar, otra simplemente anhelaba abrazar a Mateo y dejar que la luz del amor familiar lo invadiera. La noche descendía sobre el pueblo y el aire se volvía denso, pesado, como si el destino estuviera atornillado a un hilo delgado. Ponderar sobre el pasado o abrirse a un futuro incierto. El dilema apretaba el corazón de don Carlos. La voz de Mateo resonaba en la mente de don Carlos, cada palabra lanzada como piedras en un estanque quieto, creando ondas que reverberaban en su interior. La historia que el joven evocaba era, de alguna manera, un reflejo de su propia vida. Sin embargo, el anciano sentía que la herida del pasado, del desengaño familiar, lo mantenía cautivo en un laberinto del que no sabía cómo escapar. Necesitas entender que, a veces, la historia nos atrapa en su red y nos enseña a vivir en miedo, dijo Mateo, rompiendo el silencio que se había hecho denso entre ellos.
Don Carlos lo miró, su corazón se agitó. Quizás era hora de confrontar lo que había tratado de ignorar. Cada resentimiento, cada llanto silencioso que había mantenido a raya durante años, clamaba por reconocimiento. Sin embargo, la idea de abrirse a alguien nuevo, de arriesgarse a sufrir nuevamente, lo llenaba de angustia. Decidió enfrentar su interior, preguntándose por qué le resultaba tan difícil dejar ir el rencor. Esa pregunta resonaba en su mente como un mantra, llevándolo a revivir cada decepción, cada traición. Pero había algo en la mirada de Mateo que lo mantenía a flote, como un rayo de luz en medio de la oscuridad que lo envolvía. Sé que llevas un peso, continuó el joven, y si no lo compartes, solo hará que te hundas más. Las palabras fueron un puñal. Don Carlos sintió que una pequeña chispa de valentía empezaba a florecer en su pecho. Cada vez que Mateo hablaba, despertaba en él una nostalgia que, aunque incómoda, despertaba también su deseo de cambio. Finalmente, con la voz entrecortada, don Carlos se atrevió a compartir su propia historia, desde las dificultades en la agricultura hasta la pérdida de su familia. Sus fobias se convirtieron en tesoros de vulnerabilidad que iluminaban su triste recorrido. Mientras hablaba, sintió como poco a poco la carga comenzaba a deshacerse, cada palabra liberadora era un ladrillo menos en su prisión emocional. Te entiendo, pero tienes que dejar que esto te enseñe en lugar de atarte, sugirió Mateo, con la mirada fija en su interlocutor, un brillo de comprensión entre ellos. Palabras que resonaban con eco profundo, adentrándose en paisajes de un futuro que podrían construir juntos si se atrevían a dejar atrás el lastre del pasado. Pero el viaje de don Carlos hacia la sanación no sería tan sencillo. Un temor impregnaba la esencia de su ser. ¿Podía realmente permitir que alguien se acercara tanto a su corazón, después de haber aprendido a cerrarlo herméticamente? ¿Podría Mateo convertirse en un nuevo lazo cuando el pasado seguía arrojando sombras sobre sus decisiones? Un viento húmedo hizo tambalear las copas de los árboles, y un escalofrío le recorrió la espalda al recordar que había personas que aún podían lastimarlo. Con cada duda, la sombra de su pasado crecía, haciéndose más oscura y amenazante. Se preguntaba qué pasaría si dejaba entrar a Mateo en su vida, si las historias de sus antepasados realmente estaban entrelazadas, si el destino le había entregado esta oportunidad de redención. Don Carlos necesitaba tomar una decisión. La noche caía y el silencio se profundizaba. Enfrentar sus miedos podría implicar liberar una herida que aún latía, pero quizás también significar abrir la puerta a un futuro lleno de posibilidades. Con el corazón latiendo fuerte, comprendió que cada pasado presenta un nuevo comienzo, pero el verdadero desafío estaba por venir. ¿Sería capaz de fraguar un nuevo lazo, o la historia volvería a repetirse? La mirada de Mateo, llena de fe y comprensión, se encontraba fija en él. Era el momento de confrontar sus sombras, pero también el instante crucial en el que podía decidir si tomar la mano que le ofrecía el joven o dejarse atrapar por las cadenas de sus temores. La decisión ahora dependía únicamente de él, y su vida estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. Don Carlos se encontraba en un torbellino de emociones, el eco de su historia resonando en su pecho como un tambor. Mateo había despejado un camino que llevaba hacia el futuro, uno desconocido y aterrador, pero también imbuido de la esperanza de una conexión genuina. La idea de compartir su carga, de abrir las puertas de su corazón una vez más, era tanto un acto de fe como de desafío personal. A la mañana siguiente, se levantó con un propósito renovado. Era el momento de salir de su casa, de dejar atrás los confines de su universo solitario. Se dirigió a la pequeña huerta que mantenía, un reducto donde la agricultura había sido su refugio y su condena. Las plantas, símbolo de cuidado y esfuerzo, también eran un recordatorio de las pérdidas que había tenido. Sin embargo, hoy, la necesidad de trabajar el suelo crecía a la par de su deseo de ser parte de algo más grande. Mientras desmalezaba, una voz interior se tornó cada vez más fuerte. ¿Qué has logrado hasta ahora, más allá del alimento? La pregunta se arrastraba entre sus pensamientos, desafiándolo a apreciar no solo el trabajo físico sino el valor de las relaciones humanas. Empezó a recitar en su mente sus pasiones olvidadas, dibujar, contar historias, observar las maravillas del campo. Todas estas actividades habían quedado sepultadas bajo las capas de dolor. Esa tarde, un impulso llevaría a don Carlos hacia la plaza del pueblo. Sabía que allí se reunía la gente, un centro vibrante de vidas entrelazadas, cada una con su historia única. Caminó con el corazón acelerado, cada paso una declaración silenciosa de su intención de reconectar con el mundo. Al llegar,
Se sintió abrumado por la energía que emanaba de las risas y conversaciones. Algunos niños jugaban a la pelota, las mujeres discutían sobre recetas y hombres compartían historias de la vida diaria. Sin embargo, un pensamiento le cruzó la mente: ¿de verdad soy parte de esto? Esa inseguridad echó raíces, amenazando con frenar su avance, pero recordó la mirada de Mateo, ese apoyo casi tangible que lo había motivado a este nuevo inicio. Decidió hablar con un anciano que solía sentarse siempre en la misma banca del parque. Era conocido por sus relatos fascinantes sobre el pasado del pueblo, y a pesar del temor que lo paralizaba, se acercó. «Hola, don Salvador, ¿qué historias trae hoy?». Las palabras fluyeron de sus labios con más facilidad de lo que había imaginado. Este gesto, simple pero significativo, fue un primer pequeño triunfo. A medida que la conversación fluía, don Carlos sintió como un viejo peso comenzaba a levantarse. Compartieron cuentos sobre tiempos pasados, las épocas difíciles y las alegrías simples que marcaban su cultivo. Esa conexión, aunque efímera, lo llenó de energía, llevándolo a recordar la belleza de la vida compartida. Mientras se despedía de don Salvador, sintió que había dado un pequeño paso. Un paso hacia la liberación de sus temores y malestares ocultos. En su interior, una semilla comenzaba a brotar: no solo quería contar su historia, sino también escuchar y aprender de los otros. Pero esto estaba lejos de ser fácil. Aquella noche, se sentó ante el fuego, su mente inquieta. Los recuerdos de su temprano encuentro en la plaza revoloteaban en sus pensamientos. Había comenzado a abrirse, pero la inquietante certeza de que el verdadero cambio requeriría mucho más que un par de conversaciones lo vigilaba, acechante. Por primera vez se dio cuenta de que el camino hacia la sanación no era solo una decisión. Era un constante ejercicio de voluntad en cada interacción. Esa batalla entre su anhelo de conexión y su miedo a la desilusión se intensificaría. Sabía que debía estar listo para enfrentar estos nuevos desafíos. Mientras el fuego crepitaba, un pensamiento cruzó su mente: si quiero realmente durar en este viaje, debo seguir adelante, y la próxima vez que vea a Mateo, tendré que hablarle sobre mis temores. La noche lo envolvió, pero la chispa de su transformación había comenzado a arder. Sin embargo, se preguntaba si podría, efectivamente, ser lo suficientemente valiente como para dar su próximo paso. El futuro se mantenía incierto ante él, cargado de potencial, pero también de un profundo temor. ¿Podría enfrentar la verdad de su historia y abrirse por completo a alguien? Esa pregunta pervivió en el aire, mientras la desesperación por seguir avanzando lo empujaba hacia un nuevo encuentro que podría cambiarlo todo. La mañana del día siguiente amaneció con un cielo nublado, un reflejo del estado anímico de don Carlos. Al verse en el espejo, notó las marcas del tiempo y la tensión en su rostro. Era evidente que cada rastro de sufrimiento había contribuido a formar la persona que era, pero también, esa misma historia trazaba el ciclo de su vida, uno que había decidido comenzar a desafiar. Decidió retomar su camino hacia la plaza. La conversación con don Salvador había abierto una pequeña ventana hacia la posibilidad de nuevas interacciones, pero el frío de su inseguridad aún le navegaba por el cuerpo. Con cada paso que daba, una mezcla de anticipación y miedo burbujeaba dentro de él. Sin embargo, a cada latido didáctico, el deseo de cambiar se hacía más latente en su ser. Al llegar al lugar habitual, notó que algunos rostros eran familiarmente extraños. Observó a sus vecinos y se dio cuenta de que todos llevaban su propia carga, que la vida había dejado huellas en cada uno. Sin embargo, la barrera del miedo lo mantenía a una distancia prudente de ellos. Recordó a Mateo y su tema de conversación anterior: las conexiones son la esencia de la humanidad. Valía la pena intentar. Se acercó a un grupo de hombres que hablaban animadamente sobre un partido de fútbol que se avecinaba. Se detuvo un momento, sintiendo un impulso visceral de unirse, pero la inhibición se apoderó de él. En su mente, una voz interna susurró: ¿qué puedes decirles que no sepan ya? Esa inseguridad buscó frenar su avance, pero un nuevo pensamiento emergió: tal vez no necesitaba ofrecerles información, sino compartir momentos. Su determinación se asentó como un ancla firme en la tormenta de su mente. Se presentó con un cordial hola a todos: ¿puedo unirme? Las miradas se desviaron hacia él, un compás de sorpresas mezcladas con interés. Lo invitaron a sentarse, y, a pesar del nudo en su estómago, se sintió como un navegante en aguas desconocidas. La conversación se desarrolló naturalmente, y pronto se encontró riendo junto a ellos.
Las risas y la camaradería tejieron un hilo de conexión que antes había considerado imposible. Mientras intercambiaban historias de la infancia y anécdotas del hogar, don Carlos comenzó a sentirse más ligero. En lugar de ser solo un oyente, se convirtió en un narrador también. Recordó las viejas costumbres, las notables travesuras de su niñez, las cuales multifacéticamente le permitieron ser parte de un nuevo tejido social. No obstante, el diálogo le hizo cuestionar más cosas sobre sí mismo. ¿Había solo conexión en lo superficial? ¿Podía llegar a conocer a estas personas más allá de los simples relatos? Sentía que necesitaba profundizar más, poner a prueba su valentía una vez más. Fue así que un impulso lo llevó a invitar a Mateo a la plaza para compartir una tarde. Quiero mostrarte las conexiones que he empezado a hacer, como tú dijiste, pensó. A pesar de la ansiedad que le susurraba que Mateo podría no entender su viaje, la misma voz también le dio coraje. Era el momento de demostrar que quería construir puentes. Una sombra de duda se cernía sobre él mientras regresaba a casa. Sin embargo, el fuego de su propósito ardía intensamente. Había abierto una puerta, pero sentía que debía probar su nuevo yo de una forma más arriesgada, hablando sobre sus miedos y vulnerabilidades con Mateo. Eso requeriría una franqueza que aún no había demostrado completamente. Esa noche se sentó a meditar sus acciones y prepararse para la conversación clave que se avecinaba. Mientras repasaba mentalmente los puntos que quería compartir, cada vez que articulaba sus pensamientos, la verdad de su historia se volvía más clara. Sin embargo, a medida que los pensamientos se deslizaron en su mente, un nuevo dilema comenzó a florecer. Si Mateo no respondía como esperaba, si su vulnerabilidad se caía en saco roto, ¿cuántas conexiones estaba dispuesto a arriesgar por su verdad? Era la esencia del cambio personal, un desafío que debía enfrentar sin eludir. Don Carlos respiró hondo. El desafío era inminente. El momento que había estado esperando se acercaba rápidamente, pero también la sombra del miedo se cernía, recordándole que algunas verdades pueden ser más difíciles de exponer que otras. ¿Podría abrirse verdaderamente, o su deseo de pertenencia lo dejaría expuesto? La incertidumbre lo apremiaba, mientras la noche caía, preparándolo para una conversación que podría cambiarlo todo. La luz de la mañana entró por la ventana como una promesa de cambio. Don Carlos despertó con la imagen de Mateo en mente, un rostro conocido que representaba tanto el riesgo como la oportunidad. La conversación que se avecinaba lo desafiaba a explorar sus emociones más profundas, pero también lo impulsaba a avanzar hacia la evolución personal que tanto anhelaba. Se preparó con un propósito renovado, eligiendo cuidadosamente cada prenda como si cada lección fuera un paso hacia una nueva identidad. Al salir de casa, el aire fresco le parecía más revitalizante que antes, como un recordatorio de que cada día podía ser una nueva oportunidad para desafiar sus propios límites. Al llegar a la plaza, un torbellino de nerviosismo se agitaba en su estómago. ¿Qué pasaría si Mateo no comprendía su deseo de abrirse? Sin embargo, la mezcla de incertidumbre y emoción se convirtió en un combustible que lo empujó a actuar. Se sentó en un banco, observando el bullicio de la plaza, niños corriendo y risas llenaban el aire. Era un recordatorio de que la vida continuaba, con o sin él. La llegada de Mateo fue como un rayo de sol en medio de la bruma de sus pensamientos. Saludó a Carlos con una sonrisa cálida, y en ese instante, don Carlos sintió que cada inseguridad se desvanecía. Hoy, compartiré mi verdad, pensó, mientras los dos hombres se acomodaban en un pequeño rincón aislado de la plaza. Dando inicio al diálogo, Carlos comenzó a relatarle a Mateo las conexiones que había comenzado a tejer en los últimos días. Describió las risas, las historias compartidas y cómo había sentido el apoyo de sus nuevos conocidos. Pero entonces, la conversación se volvió más seria. Siento que hay algo más profundo que quiero discutir contigo, dijo, sintiendo cómo las palabras luchaban por salir. A medida que Carlos profundizaba en sus miedos y vulnerabilidades, delineó su deseo de ser sincero, de no dejar que el miedo a ser herido limitara su vida. Habló sobre las sombras de su pasado, las inseguridades arraigadas que antes le parecían insuperables. He vivido atrapado en mi propia soledad, confesó, mirándolo a los ojos. Pero ahora busco romper esas cadenas. Necesito entenderme a mí mismo honestamente, y no estoy seguro de cómo hacerlo. Mateo, en lugar de apartarse, se mostró receptivo y atento. Escuchar a Carlos era una exploración de la empatía. Don Carlos notó en su expresión una mezcla de comprensión y curiosidad.
Aquella conexión que había anhelado durante años parecía al fin abrirse paso. Sin embargo, el miedo a la respuesta de Mateo comenzaba a cernirse de nuevo. ¿Y si esto lo asusta?, pensó, sintiendo que un nuevo abismo de inseguridad se formaba en su interior. Pero a medida que Mateo compartía historias de su propia vida, Carlos descubrió que no estaba solo en su vulnerabilidad. La conexión se volvía tangible, como si los dos hombres construyeran juntos un puente de sinceridad. Finalmente, al concluir su intercambio, una duda punzante persistía en la mente de don Carlos: ¿había logrado que su vulnerabilidad lo acercara a Mateo o, por el contrario, lo había alejado aún más? La ansiedad de la incertidumbre se entrelazaba con la esperanza de una amistad más profunda, necesaria para seguir adelante. Mientras los dos se despedían, Carlos sintió un peso menor en su pecho. Era solo el comienzo, sí, pero un comienzo valioso. Aún así, la pregunta quedó flotando en su mente: ¿qué más necesitaba descubrir para construir una conexión auténtica? Esa noche, mientras se preparaba para la cama, las dudas le invadieron de nuevo, pero junto a ellas surgió una nueva resolución. El cambio requería un compromiso continuo con su propia vulnerabilidad, y sabía que la respuesta a su dilema era una búsqueda que iba más allá de las palabras: era el acto de abrazar su auténtico yo. Un sonido inesperado rompió sus pensamientos. El timbre del teléfono resonó como un eco de la vida que lo llamaba, sugiriendo que lo que estaba a punto de descubrir podría transformar su camino aún más. Don Carlos se sentó en el borde de la cama mientras el timbre del teléfono seguía sonando, como un eco insistente que le recordaba que la vida no se detendría por sus inseguridades. A regañadientes, extendió la mano y contestó. La voz del otro lado era familiar. Era Clara, una antigua colega que había trabajado con él años atrás, cuando su vida estaba más enfocada en lo profesional que en lo personal. Hola, Carlos. Espero no interrumpirte. Quería saber si te gustaría participar en un grupo de reflexión que estoy organizando. Sería un espacio para conversar sobre nuestras experiencias y apoyarnos en esta etapa de cambios, le dijo Clara con entusiasmo. Don Carlos sintió un leve escalofrío. La idea de un grupo de reflexión lo atrajo y lo aterrorizó al mismo tiempo. Estaba en la encrucijada. Por un lado, el deseo de comunicarse y conectar con otros resonaba con fuerza en su interior, pero, por otro, ese mismo impulso lo empujaba hacia un abismo de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es el puente hacia la conexión, recordó lo que Mateo le había mencionado. ¿Era esto lo que necesitaba para seguir adelante en su evolución personal? Me gustaría. Cuéntame más, respondió impulsivamente, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Clara le dirigió una serie de detalles sobre el encuentro, que tendría lugar en una pequeña sala de su comunidad. Mientras hablaba, Carlos visualizaba un espacio íntimo, lleno de personas que compartían sus propias historias. No tardó en darse cuenta de que este podría ser otro paso significativo en su viaje de autodescubrimiento. Los días previos al encuentro fueron una mezcla de emoción y ansiedad. Don Carlos se dedicó a reflexionar sobre lo que quería compartir. Comenzó a anotar sus pensamientos en un cuaderno, preguntándose cómo se sentía en torno a sus relaciones, al miedo persistente a abrirse completamente y a la búsqueda de una conexión auténtica. Estaba decidido a no llevar una máscara esta vez. La noche del encuentro, se vistió con cuidado, una elección clara de lo que deseaba comunicar, que estaba listo para ser transparente. Al llegar, la sala era cálida y acogedora, con un ambiente que prometía intimidad. Las sillas estaban dispuestas en círculo, y Carlos se unió a los demás con un leve temblor que recorría su cuerpo. En su interior, un agudo sentido de anticipación se mezclaba con la duda. Ana, la primera en compartir, habló de su lucha con la soledad. Don Carlos escuchó con atención, sintiéndose cada vez más identificado con su relato. Al llegar su turno, sintió que el sonido de su propia voz traía consigo una mezcla de miedo y liberación. Se permitió abrirse, hablando de sus vínculos con Mateo y el deseo de ser visto y aceptado tal como era. Cada palabra parecía hacer eco en la sala, y al finalizar, la atmósfera se había cargado de una conexión palpable. Carlos se dio cuenta de que compartirse, a pesar del temor, había sembrado una esperanza tangible en su mente. Ahí estaban las respuestas, no solo en el compartir, sino también en el recibir con empatía. A medida que el grupo avanzaba en las conversaciones, se dio cuenta de algo importante. No solo estaba allí para buscar apoyo, sino que también tenía el potencial de ofrecerlo.
Las historias de otros encendieron su deseo de ayudar y transformar, una chispa que había mantenido apagada por mucho tiempo. Volvía a pensar en Mateo, cómo podría usar esta nueva energía y perspectiva para fortalecer esa relación. Al finalizar el encuentro, una sensación de ligereza lo envolvió, no solo había compartido sus miedos, sino que también había descubierto que era parte de algo más grande. Sin embargo, un pensamiento inquietante lo perseguía, ¿realmente estaba listo para afrontar el siguiente paso con Mateo? Mientras reflexionaba sobre esto, una idea intensa surgió en su mente. La reunión había sido un catalizador, pero aún había más por descubrir. Con determinación renovada, Carlos sabía que el próximo paso no solo implicaría abrirse a Mateo, sino también el enfrentamiento con un aspecto de su vida que había evitado, su pasado y las cicatrices que aún llevaba. Así, con el corazón palpitando y un nuevo rumbo entre manos, se preguntó, ¿qué secretos del pasado emergerán cuando confrontemos nuestras sombras? Carlos despertó esa mañana con una mezcla de determinación y nerviosismo. Las palabras de Ana y de los demás resonaban en su mente, y al mismo tiempo, la angustia por lo que había decidido enfrentar lo invadía. Había prometido a sí mismo que era el momento de confrontar sus miedos, y la primera tarea parecía evidente, hablar con Mateo. Se sentó en la mesa de la cocina, la luz de la mañana entraba suavemente por la ventana, creando un ambiente propicio para la reflexión. Abrió su cuaderno en blanco, la hoja aún virgen aguardaba sus pensamientos, un espacio donde podía desnudarse emocionalmente. Cada palabra que escribió se convertía en un pequeño paso hacia la claridad, una explosión de su deseo de ser honesto. Sintió que cada trazo de su bolígrafo reafirmaba su compromiso. Mencionó a Mateo, su amistad, sus miedos, la percepción errónea de ser un cargador en vez de un ser humano merecedor de amor y comprensión. La escritura lo liberaba, y escuchándose a sí mismo, Carlos se ganó la valentía para dar el siguiente paso. Finalmente, decidió que la mejor manera de romper el hielo sería invitar a Mateo a caminar. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, marcó su número y esperó con impaciencia. La voz familiar lo recibió al otro lado, sin duda Mateo lo notó nervioso. «Hola, Carlos». «¿Todo bien?», preguntó con su tono habitual, despreocupado y curioso. «Hola, Mateo. ¿Te gustaría dar un paseo?» «Hay algo de lo que me gustaría hablar», respondió Carlos, intentando parecer más seguro de lo que se sentía. La aceptación de Mateo fue casi instantánea, y eso lo tranquilizó un poco. Pocos minutos después, se encontraron en el parque habitualmente lleno de vida. El aire fresco y el canto de los pájaros crearon una atmósfera cordial, aunque la ansiedad permanecía en el pecho de Carlos, pulsando con cada paso. Caminaban en silencio, disfrutando del entorno, hasta que Carlos tomó una respiración profunda y decidió que el momento había llegado. «Mateo, he estado pensando mucho últimamente sobre nosotros, sobre todo lo que hemos vivido», comenzó Carlos, esforzándose por proyectar confianza. «Yo he estado enfrentando cosas difíciles de mi pasado. Y no quiero seguir guardando todo esto en mí». Las palabras fluyeron sin control, la necesidad de ser honesto lo llevó a abrirse de una manera que nunca había intentado. Habló sobre sus inseguridades, sobre cómo sentía que se había alejado de su propio ser debido a ciertas experiencias. Mateo lo escuchaba con atención, sus ojos expresaban una comprensión que sorprendió a Carlos. «Es valiente de tu parte hablar de esto, Carlos», respondió Mateo cuando Carlos terminó. «Todos tenemos nuestras batallas internas, y lo que yo veo en ti es una capacidad increíble para enfrentar lo que te duele. No estás solo en esto». Ese simple comentario encendió en Carlos una chispa de gratitud. Se sentía reconocido, pero eso también le trajo de nuevo a la mente la fragilidad del momento. ¿Y si lo que teme no solo lo sufre, sino que puede hacer daño a esta relación?, se preguntó. ¿Sus revelaciones profundizarían la conexión o la romperían? Al entrar a la senda que bordeaba el parque, un grupo de niños jugaba bajo el sol, riendo. Mientras los miraba, una pregunta lo golpeó: ¿por qué la vida a menudo parece ser tan sencilla para ellos y tan compleja para mí? El sentimiento de desasosiego lo abrumó. Sin embargo, Carlos se concentró. Había dado el primer paso, pero todavía quedaban secretos que desentrañar y heridas que sanar. Con el corazón aún inquieto, sabía que ya no podía dar marcha atrás. Al finalizar el paseo, Mateo lo abrazó, sintiendo la conexión renovada entre ambos. Pero en los dos corazones latía el eco de lo que aún no se había tratado, el dilema de un pasado doloroso y el peso de la verdad.
¿Cuántas sombras aún están por salir a la luz? Se preguntó Carlos, sintiendo que más que un paso, había dado un salto hacia lo desconocido. Cada revelación traía consigo más preguntas. La incertidumbre lo envolvía, pero también una creciente curiosidad. Así, cuando se separaron, comprendió que su viaje apenas comenzaba. ¿Podría realmente enfrentar lo que había dejado atrás y dejar que lo que descubriera redefiniera su presente? Carlos no podía sacudirse la sensación de que el camino apenas comenzaba. Las palabras de Mateo resonaban en su mente como un mantra esperanzador, pero la fragilidad de la situación lo mantenía en un estado de alerta constante. Aquella noche, mientras intentaba conciliar el sueño, las dudas sobre su decisión lo invadieron. ¿Había compartido una parte de sí mismo, pero era suficiente para sanarse? La mañana siguiente, su decisión fue clara: quería seguir el impulso que había comenzado. Así que, al despertar, no tardó en sumergirse de nuevo en su cuaderno. Sus pensamientos se convirtieron en un torrente, destilando no solo sus miedos, sino también sus aspiraciones. Se preguntó cómo podría transformar esta nueva sinceridad en algo constructivo, un paso real hacia su crecimiento personal. Con cada línea que trazaba, sentía que los nudos en su pecho se iban deshaciendo poco a poco. Después de tantas semanas de conformar su vida a lo que los demás esperaban de él, era hora de reconsiderar sus prioridades. La búsqueda de la verdad personal no terminaba con la conversación con Mateo, era un proceso, un viaje hacia la aceptación de su historia. Decidió que quería ayudar a otros a no sentir el mismo peso por sus propios secretos. Tal vez podría comenzar un grupo de apoyo o una serie de charlas. El primer impulso fue escribir un correo a un antiguo compañero de su universidad, Lara, quien había mostrado interés en la salud mental y el bienestar emocional. Al escribirle, palpitaba la emoción de lo desconocido. Hola Lara, hace tiempo que no hablamos. Estoy pensando en organizar unas reuniones para explorar temas de salud mental. Me gustaría saber si te interesaría involucrarte. El simple acto de invitarla a participar lo llenó de ánimos. Esto no era solo un deseo de ayudar a los demás, era una forma de unir su viaje con el de otros que pudieran estar luchando en silencio. Mientras esperaba la respuesta, reflexionó sobre el pasado. ¿Por qué había sentido que debía llevar su carga por sí solo? En ese instante, revivió la imagen de su infancia, cuando el miedo a mostrarse vulnerable era mayor que la necesidad de conexión. La imagen de aquellos días, con su corazón temeroso y la mente en plena confusión, lo llevó a la conclusión de que eso debía cambiar. Con una nueva resolución, decidió que su historia podía ser un catalizador de cambio no solo en sí mismo, sino en otros. El día transcurrió entre pequeños actos que reforzaban esta nueva dirección, se inscribió en un taller sobre habilidades comunicativas y empezó a leer sobre coaching emocional. Cada nuevo conocimiento que adquiría le parecía una herramienta en su arsenal para enfrentar los retos que aún tenía por delante. Se sentía más vivo que nunca. Sin embargo, a medida que avanzaba su jornada de transformación, los ecos del pasado aparecían en forma de recuerdos perturbadores. Una tarde, mientras paseaba, se encontró con una tienda antigua que vendía artefactos curiosos. En su interior, un espejo de mano llamó su atención. Al observar su reflejo, sintió el peso de su historia acumulada: eres quien eres por todo lo que has vivido, pero eso no define tu futuro. Era un momento revelador, pero también desafiante. ¿Podría realmente reescribir su narrativa? El impulso de profundizar en sus miedos lo llevó a buscar momentos más significativos para hablar con Mateo nuevamente. Sin embargo, había algo más: Carlos sentía que necesitaba explorar la próxima capa de su propia verdad antes de seguir adelante. En un rincón del mismo parque donde había compartido sus sentimientos, quería probar un enfoque diferente. No solo contarle cómo se sentía con respecto al pasado, sino también plantear preguntas sobre sus dinámicas, sobre cómo habían influido en su relación. Este concierto de emociones y descubrimientos lo llevó a una encrucijada: podría arriesgarse y enfrentar lo conocido, o explorar el territorio inexplorado de su intimidad y crecimiento emocional. La incertidumbre de un nuevo encuentro con Mateo resonaba como un tambor en su pecho. ¿Estás listo para la verdad completa?, se preguntó, decidido a buscar no solo su bienestar, sino también la profundidad de sus lazos humanos. El camino hacia la sanación prometía ser arduo, pero cada paso lo acercaba más a la autenticidad que deseaba alcanzar, y al mismo tiempo, lo llenaba de preguntas sobre su propia valía. Así, con el espíritu renovado,
Carlos sintió que su viaje apenas comenzaba. Pero una voz interna le susurraba, ¿y si la revelación que buscas en los demás oculta un secreto aún más profundo dentro de ti? La ansiedad por descubrir qué más podría encontrar dentro de sí mismo lo mantenía en vilo, sabiendo que las respuestas podrían reestructurar todo lo que creía saber. ¿Podría realmente enfrentar no solo sus propios demonios, sino también las verdades ocultas que afectarían a quienes amaba? A medida que Carlos continuaba su proceso de autoexploración, las preguntas que surgían en su interior lo llevaban a un lugar de vulnerabilidad que antes había evitado. La idea de encontrarse de nuevo con Mateo lo aterraba y, al mismo tiempo, lo emocionaba. Se sentía como si el destino lo conducía hacia un encuentro con la verdad, pero la ansiedad sobre cómo sería la conversación se acumulaba. La respuesta de Lara había llegado más rápido de lo que esperaba. Aún cargaba con el peso de su propio silencio, pero su voluntad de acompañar a Carlos en esta nueva etapa le insufló confianza. «Me encantaría ayudarnos mutuamente», escribió. Leer esas palabras fue un bálsamo en la herida de su soledad. Entendió que para guiar a otros, primero debía aceptar su fragilidad y la de quienes serían parte de su propuesta. Ambos se pusieron de acuerdo para encontrarse y discutir cómo podrían hacer realidad sus visiones. El encuentro fue en una cafetería pequeña y acogedora. Mientras se sentaban frente a frente, Carlos se dio cuenta de que lo que estaba a punto de construir no solo era un espacio para hablar de salud mental, sino un refugio para las almas que, como él, habían anhelado hablar pero se habían sentido incapaces. Lara compartió sus ideas sobre técnicas creativas que podrían utilizarse para abrir diálogos, como la escritura y las artes visuales, lo que resonaba profundamente en él. Sin embargo, mientras la conversación fluía, Carlos sintió un nudo en su garganta. No era solo el deseo de ser un líder y motivar a otros, había una parte de él que todavía dudaba de su propia capacidad para liderar un grupo así. Este pensamiento lo llevó a una confrontación interna. ¿Realmente se veía como una figura de autoridad? Esa imagen chocaba con las experiencias que había vivido, con aquellos momentos en que se sintió perdido y sin rumbo. El nuevo proyecto pronto se tornó en una mezcla de inquietud y anticipación. Sin embargo, había algo más que lo llevó a sumergirse nuevamente en su introspección. La voz interna que le susurraba sobre profundizar en su verdad se hacía más fuerte. ¿Qué aspectos de su pasado continuaban definiéndolo, y cómo podría confrontarlos sin perder el camino hacia su nueva realidad? La incertidumbre lo llevó a decidir que, antes de hablar con Mateo, necesitaba comprender mejor sus viejas heridas. Durante días, se castigaba por no avanzar más rápido, por no ser la versión del Carlos que imaginaba. Pero, al escribir en su diario, una epifanía lo golpeó, no había un manual para sanar. Cada paso, cada error era parte de su proceso, y ese pensamiento lo liberó. Decidió preparar una serie de preguntas para su conversación con Mateo. ¿Cuál había sido la percepción de Mateo sobre su relación? ¿Qué lecciones había aprendido a lo largo de su propia travesía? La preparación se convirtió en un ejercicio de descubrimiento personal. Lo que había comenzado como un deseo de entender al otro se transformó en una búsqueda de aceptación personal. Con la valentía acumulada, Carlos ahora se sentía listo para el diálogo con Mateo. Pero la noche antes de su encuentro, un nuevo rayo de inquietud le atravesó. Reflexionó: ¿estaré preparado para escuchar lo que realmente necesita decirme? ¿Y si las verdades que se revelen son más dolorosas de lo que imaginaba? Las respuestas a estas preguntas estaban en la punta de sus labios, disponibles solo tras la conversación. El día finalmente llegó. Las dudas lo seguían como sombras, y la posibilidad de abrir viejas heridas lo asustaba. Carlos respiró hondo, consciente de que no solo se trataba de su propia sanación, sino también del riesgo que implicaba involucrar a Mateo en este viaje. Con cada paso hacia el parque, sentía que llevaba sobre sus hombros el peso de la expectativa y la esperanza. Hoy no es solo una reunión, es la posibilidad de reescribir nuestra historia, se dijo mientras se acercaba al lugar donde habían acordado encontrarse. Pero un repentino eco de inseguridad le susurró: ¿estás dispuesto a aceptar la verdad, sea cual sea? Esa pregunta lo hacía tambalear, y su corazón latía frenéticamente. ¿Podría realmente estar listo para lo que estaba por descubrir? El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Carlos se sintió preparado para enfrentar lo desconocido que acechaba en la oscuridad. Don Carlos se encontraba de pie en el parque, mirando el horizonte con una mezcla de ansiedad y determinación. La conversación con Mateo se sentía como una cuerda tensa, y en su interior,
sabía que lo que estaba a punto de ocurrir podría cambiar sus vidas para siempre. La verdad, ese tesoro oculto que siempre había temido descubrir, lo empujaba hacia adelante. Cuando vio a Mateo acercarse con una sonrisa, sintió que su corazón se aceleraba. Este es el momento, pensó. Decidió dar el primer paso, y apenas se saludaron, lo guió hacia un rincón más apartado, donde la intimidad del lugar les permitiría hablar sin distracciones. Mateo, hay algo que quiero compartir contigo, comenzó don Carlos, sintiendo como cada palabra pesaba con la carga de sus ansiedades. He estado reflexionando sobre nuestro encuentro anterior y sobre las historias familiares que compartimos. Acepté que las sombras de nuestro pasado no tienen que dictar nuestro presente. Mateo escuchó atentamente, su mirada llena de curiosidad y apoyo. Don Carlos respiró hondo, pasando de las palabras a las emociones. Habló sobre las traiciones que habían dejado cicatrices profundas en su corazón, la lucha por lidiar con la soledad y cómo había llegado este momento de redención. Cada palabra que fluía de sus labios parecía liberar un peso invisible, permitiéndole, por primera vez, sentirse en paz con su historia. Quiero que sepamos que, así como nuestras historias están entrelazadas, también podemos construir un nuevo camino, continuó, sintiendo que la conversación lo acercaba más a ese futuro que tanto anhelaba. Quiero abrirme a ti, a esta nueva relación, sin los lastres del pasado. Mateo, impactado por la sinceridad de don Carlos, respondió, me alegra que hayas decidido dar este paso. También he tenido mis propias luchas. He tenido miedo de hacerte daño o de no estar a la altura de tus expectativas. Pero aquí estoy, dispuesto a escuchar y a crecer juntos. La vulnerabilidad que ambos compartían tejió un vínculo más fuerte que cualquier rencor del pasado. Don Carlos sintió una oleada de liberación. No solo había enfrentado sus miedos, sino que había encontrado apoyo en Mateo, un compañero en su camino hacia la sanación. A medida que la conversación avanzaba, cada uno comenzaron a compartir sus sueños y deseos, sus anhelos por un futuro más brillante y conectado. Juntos, discutieron sobre la posibilidad de crear un espacio compartido donde pudieran ayudar a otros a abrirse y sanar, un refugio donde las historias personales sirviesen de puente para la comprensión mutua. Cuando finalmente la tarde fue cayendo, don Carlos se dio cuenta de que su vida había tomado un rumbo inesperado. En lugar de sentirse atrapado por las sombras del pasado, se encontró más ligero, como si el aire que respiraba hubiera cambiado por completo. Mateo le sonrió con complicidad, y en ese momento, ambos supieron que su conexión ya no era solo un destello de amistad, sino un lazo irrevocable basado en la autocompasión y la sinceridad. Al regresar a casa, don Carlos no podía dejar de sonreír. Había superado sus miedos y, más importante aún, había permitido que la luz de una nueva posibilidad entrara en su vida. Reconoció que el verdadero crecimiento había comenzado en el instante en que decidió abrir su corazón. Pronto, él y Mateo comenzarían a trabajar en su proyecto de apoyo emocional, un espacio destinado a hacer brillar sus historias y sanar juntos. Don Carlos había vivido en la sombra de su pasado por mucho tiempo, pero ahora, a la luz de esta nueva relación, abrazaba el futuro con confianza. Había alcanzado un nivel de realización personal y conexión humana que nunca imaginó. Con la decisión hecha de no volver a ocultar su vulnerabilidad, se sintió listo para enfrentar lo que viniera, estrechando aún más su amistad con Mateo, un aliado en este viaje lleno de promesas. Nunca había sido más consciente de que cada experiencia, ya sea de dolor o alegría, contribuía a su historia. La vida, después de todo, era una sinfonía de melodías entrelazadas, un viaje que significaba no solo avanzar sino también encontrar compañía en el sendero. Así concluía una etapa de su vida, pero era apenas el comienzo de su nueva travesía. Ahora, haciendo eco de esta historia transformadora, les invito a suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emocionales y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque su apoyo cuenta. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para dejar su huella en este espacio de crecimiento y superación. Este es el momento de mostrar su apoyo.